Bueno, buenos días. Vamos a comenzar esta nueva reunión rotaria, acá comenzando octubre, el 2 de octubre, saludando a las banderas argentinas, la de Buenos Aires y la del Rotary Club de Buenos Aires. Muchas gracias. Bien, pueden sentarse nomás. Señoras, invitados especiales, amigos rotarios, preside la reunión del miércoles 2 de octubre de 2019 nuestro querido amigo el doctor Elías Hurtado Hoyo, acompañado por el señor Martín Casares, titular de la Unidad de Coordinación Nacional, y por Santiago Otamendi, miembro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se encuentran sentados a la mesa cabecera los invitados, junto al orador de la fecha, el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, doctor Germán Garabano, a quien le damos una muy cordial bienvenida. Nos hablará en el marco del ciclo de conferencias que hemos denominado Hacer por la Argentina. Luego de su exposición, será entrevistado por la coordinadora del ciclo, la señora Clara Mariño, quien también se encuentra sentada a esta mesa. Today, I have the pleasure to announce the honor of having the visit of the trustee of the Rotary Foundation and former director of Rotary International 2013-2015, Mr. Mike Webb, and his lovely wife, Alison. Both are really welcomed. Nos acompañan en la mesa cabecera el expresidente de Rotary International, Frank Debly, el fiduciario de la Fundación Rotaria y exdirector de Rotary Internacional 2013-2015, señor Mike Webb, y su distinguida esposa, señora Alison, el gobernador de distrito de Rotary Internacional, señor Fernando Aguirre, el presidente Adalberto Barbosa, y los consocios Gabriela Starloa, Esteban Carcavalo, Gustavo Criscuolo, Rodolfo Díaz, Jorge Grimpel, Luciano Pauls y Héctor Rossi Camilión. Asimismo, le damos una cordial bienvenida al invitado Jaime Kleidermacher y muy especialmente al nuevo socio que hoy se incorpora y que al mediodía se reunió previamente con el Comité de Información Rotaria que preside nuestro amigo Juan Llamazares. Me refiero al doctor Juan Manuel Oliva Espel, quien como socio activo ocupará la clasificación Enseñanza Derecho Penal. Sus padrinos son nuestros distinguidos consocios Francisco Castex y Aldo Álvarez. El próximo miércoles 9 de octubre, y continuando con el ciclo de conferencias Hacer por la Argentina, ocupará nuestra tribuna el señor secretario de Relaciones Económicas Internacionales, embajador Horacio Reiser. A continuación les recuerdo los actos programados del centenario. 19 de octubre de 20 a 22, regata de hoyos en el Centro Naval, cito en Avenida Paseo Victorica al 500 de Tigre. 26 de octubre, regata Copa Centenario Rotary Club de Buenos Aires y Campeonato Aniversario del Centro Naval 2019 en el Yacht Club Centro Naval. Horario de partida 11 horas. Agradecemos coordinar las inscripciones con nuestro consocio Luciano Pauls. 26 de octubre a las 18, Encuentro Nacional de Percusión a través del ensamble Música Contemporánea DAMUS en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la UBA. Los que desean asistir deben anotarse en la Secretaría. Por otra parte, les recordamos que ya se encuentran a la venta en nuestra Secretaría las entradas para la comedia musical Ana Frank. El destino de lo recaudado será para la Fundación Rotaria y el programa Polio Plus. La misma se realizará el lunes 28 de octubre a las 20. Estamos cerrando la coordinación de la Cena del Centenario prevista para el próximo 8 de noviembre en La Rural. Solicitamos a quienes quieran compartir mesas que se contacten entre sí. Las mismas son para 10 cubiertos y de esa forma podemos ir reservándolas. Una vez armadas las mismas, comunicarlos por favor a la Secretaría para después poder hacer el sorteo de su ubicación, que se hará el próximo miércoles 30 de octubre, luego del almuerzo tradicional al que están todos invitados. A todos ellos les agradecemos por acompañarnos y les damos una muy cordial bienvenida al Rotary Club de Buenos Aires. Muchas gracias. Now, Mr. Webb, you are cordially invited to exchange banners with our president, Mr. Hurtado Hoyo.
Ahora, señor Webb, usted es cordialmente invitado a intercambiar banderines con nuestro presidente. Gracias. Bueno, buenas. Seguimos con las actividades. Lo voy a invitar al señor Juan Manuel Oliva Espel a que nos acompañe en el estrado. Y a sus padrinos rotarios, Francisco Castex y Aldo Álvarez, por favor. Bueno, señor Juan Manuel Oliva Espel, ha sido usted elegido miembro de este club porque sus socios saben que es una persona representativa de su actividad y que sus cualidades morales lo habilitan para ser un buen rotario. Estamos seguros que cumplirá dignamente con sus obligaciones rotarias y que difundirá adecuadamente los principios, objetivos y finalidades del Rotary. Al recibirlo en este ambiente de amistad y propósitos desinteresados, en nombre del Rotary Club de Buenos Aires, me complazco en expresarle nuestra más cordial bienvenida. Amigo Juan Manuel, un placer. Espera que te van a sacar un beso. Bueno, le va a hablar Francisco. Bueno, buenas tardes. Juan Manuel lo conocemos con Aldo hace tiempo, yo compartí tribunales y cuestiones académicas y la verdad que lo hemos invitado a algunos almuerzos, le encantó el compañerismo que tenemos acá en el Rotary y bueno, le propusimos ser socio y aceptó con mucho agrado, así que creo que va a ser una persona que va a sumar muchísimo. Tanto en lo que él sabe académicamente como en su función dentro de la Procuración General de la Nación. Así que Juan Manuel, bienvenido y gracias por aceptar ser socio. Bueno, muchas gracias a mis padrinos principalmente que me mostraron este camino, como digo yo. Me gustó mucho una frase que escuché recién en mi mesa de información, que esto es una familia de amigos, así que estoy muy contento de tener una nueva familia de amigos. Espero estar a la altura de lo que se espera y creo que así va a ser. Les agradezco mucho la cordialidad, la fraternidad y la amistad que me han brindado en cada comida que vine, en la reunión de presentación de hoy. Y agradezco especialmente a mis padrinos y a las autoridades del Rotary. La verdad, para mí es un placer y un orgullo estar acá. Gracias. Lo invitamos al ministro Germán Garabano a dar su charla. Ministro. Hola, buenos días. Buenos días a todos.
Para mí es un profundo honor realmente estar acá con todos ustedes, realmente líderes en distintas áreas, en distintos temas, algunos que tengo la suerte de conocer hace muchos años. Así que la verdad que poder compartir con ustedes algunas reflexiones en este almuerzo me llena de orgullo. Y creo que este tipo de reuniones, la labor que desarrolla el Rotary Club, son esas cosas que Argentina necesita que cada vez sucedan más, ¿no? Más que podamos dialogar, que podamos compartir, que podamos tirar para adelante para poder sacar este país adelante, que a veces parece tan difícil. Y en esa línea yo quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones en torno de la justicia, muy rápidamente el encuadre general, algunas de las cosas que hemos hecho y lo que consideramos que son los desafíos que quedan por delante. En términos de encuadre general, y a lo mejor alguien puede controvertir esto que voy a decir, pero yo estoy convencido que los países se desarrollan y cuando uno analiza los países desarrollados, aquellos que a lo mejor uno mira aspiracionalmente, son países que sufren crisis económicas, que sufren problemas de diversa índole, pero son países que tienen un sistema institucional, y por sistema institucional no es solo el Estado o la justicia específicamente, sino es todo el sistema institucional de un país que funciona. Y eso, desde mi punto de vista, es lo que marca la diferencia entre aquellos países que pretendemos ser desarrollados y aquellos que lo son. Y esto tiene que ver con cómo podemos ejercer nuestros derechos, con cómo se pueden solucionar las controversias, cómo nos relacionamos con el Estado, cómo nos relacionamos entre nosotros. Y esto me parece que es algo que ya describí en algún punto Nino en términos de la anomia, ¿no? Del no cumplimiento de la ley. Y en definitiva, si no cumplimos la ley, es muy difícil cumplir con las instituciones y con la vida en sociedad y en comunidad. Por eso nosotros planteamos tres ejes que me parece que son cruciales para que realmente Argentina pueda progresar. Primero, trabajar fuerte sobre lo institucional, y esto de nuevo tiene que ver con la mejora del Estado como prestador de servicios, la mejora del Estado en cuanto a nosotros nos relacionamos, y esto ha sido una obsesión del presidente Macri y de todo el equipo. Nosotros lo hemos hecho en justicia, que tiene que ver cómo mejoramos los trámites, cómo transparentamos la gestión, cómo rendimos cuentas a la comunidad, cómo la gente vuelve a confiar en ese Estado al cual le plantea diversas cuestiones y el Estado debe responder. Cómo fortalecemos estas instituciones en términos de equilibrio, y ahí hay ejemplos en instituciones claves como el Consejo de la Magistratura, la Procuración General de la Nación. Acá han incorporado un nuevo socio que se desempeña en un alto cargo en este importante organismo, y que los argentinos no terminamos de resolver. Ha habido avances muy grandes en la gestión del actual procurador, del doctor Casal. Ha habido avances muy grandes en la gestión del Consejo de la Magistratura, pero esos avances es como que de pronto se detienen, no termina de existir una política de Estado que permita realmente que esos avances se consoliden. Nosotros hemos designado más de 311, creo que son, jueces y conjueces, magistrados, defensores, fiscales. Y hoy, por una cuestión política, el Senado de la Nación tiene 183 pliegos. Ya desde el año pasado hubo como una decisión de decir, y vamos a ver qué pasa. Entonces no nombramos jueces y siguen siendo los jueces interinos los que quedan a cargo. Por suerte hubo un fallo en su momento de la Corte que declaró inconstitucional una ley de subrogancia de cómo se designaban esos jueces interinos, porque era a dedo. Y nosotros dictamos una nueva ley, que es la que hoy está vigente, que
le da participación a la Cámara y ya la selección de esos jueces es de entre los jueces o de lista con jueces por sorteo. Ahora, ¿ese avance institucional se sostendrá si hubiera un cambio de gobierno o volveremos a intentar, como sucedió con Venezuela o con Perú, que los jueces interinos siempre son una tentación a veces muy grande para el poder de turno? Entonces, ese es uno de los ejes sobre los cuales nosotros a través de Justicia 2020 hemos avanzado y el gobierno lo ha hecho en términos generales, transformando el Estado, poniendo en marcha la Agencia de Acceso a la Información Pública, que era una vieja ley pendiente y hay una agencia independiente, con numerosos ejemplos que son para nosotros muy importantes. Lo otro que tiene que ver, que son los otros dos ejes y que para mí son cruciales, tienen que ver con dos elementos, diría que son la base de la vida social. Por un lado, la seguridad de todos nosotros, la seguridad de las personas. Es decir, cómo nosotros encaramos la seguridad de las personas, nuestro derecho de algún modo a la vida y a poder vivir en una sociedad organizada. Y por otro lado, las reglas de juego claras, cómo nosotros podemos trabajar, desarrollarnos, generar empresas, crear empleo, desenvolvernos profesionalmente en una sociedad que tenga reglas claras de juego. Y esos son, desde nuestro punto de vista, los tres elementos centrales que nosotros abordamos de un programa bastante pretencioso, pero que la verdad es que funcionó muy bien, que se llama Justicia 2020, que si bien a lo mejor ha pasado desapercibido para gran parte de la población, tenemos más de 60.000 personas de todo el país, también líderes en esta área, colaborando en iniciativas y poniendo en marcha cuestiones que van desde el acceso a justicia de los que más lo necesitan, con centros de acceso a justicia que funcionan en todo el país y que además estos centros han tomado un rol muy importante en la protección y el acompañamiento de las víctimas de delitos, que era una asignatura pendiente, en cosas que tienen que ver con lo registral, donde se han hecho avances muy grandes en términos de inscribir una propiedad en la Ciudad de Buenos Aires, de registrar un vehículo, de registrar una obra, una creación intelectual, todas cosas que a lo mejor dentro de los graves problemas que enfrenta nuestro país parecen temas menores, pero son esos temas los que todos los días un montón de argentinos enfrentamos todos los días y queremos tener esa respuesta del Estado. Cuestiones como la situación carcelaria, las políticas de derechos humanos, todas esas cuestiones fueron abordadas desde este programa, que es un programa de gobierno abierto, fue reconocido por la OCDE como una de las mejores, si no la mejor iniciativa en materia de justicia y transparencia a nivel mundial. Competíamos con más de 100 iniciativas en distintos lugares del mundo. Fue reconocido por los distintos rankings internacionales en términos de lucha contra la corrupción y en términos de independencia judicial, donde Argentina mejoró sensiblemente su colocación en estas evaluaciones internacionales y nos permitió incluso avanzar una nueva etapa en lo que es el proceso de ingreso de Argentina a la OCDE, donde varias de estas cuestiones eran centrales, de nuevo, en términos de institucionalidad para formar parte de ese selecto club de países del mundo, ¿no? Y estos dos aspectos que para mí son de nuevo centrales, lo que juega un papel muy importante es la justicia. Y ahí es donde nosotros desde el Poder Ejecutivo podemos intentar sancionar leyes. El Ministerio de Justicia fue el ministerio que más leyes logró sancionar durante estos 4 años, que también es un dato que en general no se conoce, sacando lo que son acuerdos internacionales. Y la verdad es que fueron muchas leyes que se lograron con mucho consenso, desde el arbitraje internacional, que era un tema que Argentina tenía pendiente como ley. Hoy tenemos una regulación compatible con el modelo UNCITRAL de Naciones Unidas, hasta la ley de flagrancia o la de juicios que se conoce como juicios abreviados o la de juicios unipersonales, que permite que los tribunales resuelvan más rápido y no haga falta 3 jueces para resolver un tema penal.
Y ahí tratamos de trabajar fuertemente de nuevo en estos dos conceptos de previsibilidad, reglas de juego claras, tanto con el tema de arbitraje. Hay un proyecto de reforma o de ajuste del nuevo Código Civil que está empezando a funcionar y hay algunas cosas que hay que ajustar. El otro día el presidente de la Nación presentó el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que es un avance sustancial en materia de reglas claras de juego en el marco de los procesos en la Ciudad de Buenos Aires y en la justicia federal de todo el país. Y es muy importante porque tanto en esa reforma como en otras que después vamos a ver respecto de la parte penal, hay dos elementos que son centrales y que cruzan todo este proceso. Uno es el deber de decir verdad. Aunque parezca una tontería, en Argentina, en los procesos judiciales o aún en los administrativos, salvo los testigos, que cometen falso testimonio, y eventualmente los peritos, después las partes no tienen ninguna obligación de decir verdad. Y no estoy hablando de callarse o silenciar o no decir algo, sino que pueden mentir, pueden brindar información falsa, y eso no tiene ningún tipo de respuesta. Y Argentina es uno de los pocos países del mundo donde esto sucede. Es decir, y parece una tontería, pero esto hace, por un lado, marca nuestra relación con las instituciones. Nosotros le podemos mentir al Estado sin consecuencias. Podemos mentirle a la otra parte sin consecuencias. Y eso tiene que ver con un problema cultural de fondo. Y el otro tema que también es transversal a estos procesos tienen que ver con el contacto directo. Generalmente, como ustedes saben, todos nuestros procesos judiciales mayoritariamente eran escritos. Es decir, un modelo de la Edad Media que se sostuvo en nuestro país durante muchísimo tiempo, pese a que la mayoría de los países de la región han ido avanzando, incluso muchas provincias, y esto se mantenía como algo imposible de cambiar. Y nosotros venimos desarrollando una experiencia a propósito de este Código Procesal Civil y Comercial, en donde hoy hay 18 jurisdicciones, la nacional y 17 provincias, que están trabajando con procesos de oralidad en materia civil para resolver un accidente de tránsito, para resolver los daños y perjuicios, las malas praxis médicas, cuestiones que tienen que ver con cuestiones de familia, cuestiones de vecindad. Y esta experiencia piloto que se está haciendo en todo el país, algunas jurisdicciones como Mendoza, ahí el gobernador Cornejo directamente aprobó un nuevo Código Procesal Civil y Comercial, empezó una experiencia y se puso en marcha este código. Santa Fe está intentando aprobar su código, pero ya tiene en marcha esta experiencia. Lo mismo que Córdoba, San Luis, Formosa, Misiones, Santiago del Estero, Tierra del Fuego. Es decir, prácticamente todo el país está trabajando de esta manera, donde los jueces toman contacto directo con los abogados y las partes. Y se logra resolver más del 50% de los conflictos. Conflictos que antes tardaban en un juicio entre 6, 7, 8 años, se resuelven en unos pocos meses a través de este proceso de 2 audiencias orales. Y he visto audiencias en Loma de Zamora, en Santa Fe, en Rosario, en Tierra del Fuego, en Tucumán. Es decir, y está funcionando. Y estos son esos cambios muy profundos que nos empiezan a cambiar esta lógica hacia una lógica de previsibilidad y de confianza en las instituciones y de reglas claras de juego. Y en materia penal pasa un poco lo mismo. Hemos puesto en marcha el nuevo Código Procesal Penal Federal, que comenzó a regir en Salta y Jujuy, algo que nunca se había logrado. Porque el código anterior, el Código Levene, que es el que rige actualmente, solo tiene oral o en audiencias la parte final, la parte del juicio, pero la mayoría de los procesos se resuelven o quedan demorados en la primera parte, en la parte de la investigación preliminar o la parte de la instrucción, como se la llamaba. Y esto en Salta y Jujuy ha generado de nuevo que procesos que tardaban 6, 7 años se resuelvan en pocas semanas, ya no meses, sino semanas.
tuvimos el primer expediente con la primera sentencia sin papeles, con audiencias orales y expediente electrónico en un juicio unipersonal de contrabando que resolvió un juez en el norte del país. Y en eso ganamos en institucionalidad y junto con esto se envió, como ustedes saben, un proyecto de Código Penal al Congreso de la Nación. Es la primera vez que un presidente se anima a enviar un Código Penal al Congreso. Había habido 18 anteproyectos de Código Penal y por cuestiones políticas, por temores, ningún presidente se animó a enviar el proyecto al Congreso. Mauricio es el primero que lo hace. La expresidenta Cristina tuvo 2 proyectos y no se envió ninguno de los 2 finalmente. Tenemos por primera vez en el Congreso un régimen de responsabilidad penal juvenil que delimita a partir de qué edad son responsables los jóvenes si cometen un delito y genera un sistema novedoso de abordaje de esos jóvenes para tratar de sacarlos del espiral delictivo. Tenemos la ley de víctimas, que como decía antes, le da a la víctima por primera vez un acompañamiento de un abogado, le da derechos en el marco del proceso. De algún modo hemos roto con esto y con la ley de flagrancia, se ha roto la puerta giratoria y se ha roto el desequilibrio que existía hasta este momento en materia de derecho penal entre víctima y victimario, donde todo el sistema solo cuidaba al victimario, que tiene sus derechos, que hay que respetarlos, y está muy bien, pero la víctima era revictimizada, era dejada de lado, no tenía respuesta, no tenía derechos. Y eso se ha cambiado. Y es algo que, de nuevo, nunca había pasado en nuestro país. Esto se complementa con políticas de seguridad muy exitosas que lideró y llevó adelante la ministra Bullrich, Patricia. Con lo cual, por primera vez tenemos un combate fuerte al narcotráfico, resultados en materia de corrupción y resultados en términos de delito en general. Si ustedes ven las estadísticas, la tasa de homicidios dolosos, que termina siendo una de las únicas tasas confiables en términos de mediciones de criminalidad en Argentina, viene disminuyendo en los últimos años. Y hoy Argentina y Chile son los 2 países que tienen las tasas más bajas de toda Latinoamérica. Aún Uruguay tiene una tasa bastante superior a la de Argentina en estos momentos, casi el doble de la tasa argentina en términos de homicidios dolosos que se cometen en nuestro país. Y cuando uno analiza uno de los lugares más complejos, tiene que ver con la violencia de género, ¿no? y la violencia doméstica y muchos homicidios que se cometen dentro de los hogares o a partir de relaciones preexistentes, y que es uno de los focos que seguramente esta semana estaremos avanzando con nuevas medidas, y donde además se han puesto en marcha toda una serie de dispositivos electrónicos, porque además se avanzó mucho en términos de tecnología y se avanzó con dispositivos electrónicos que se llaman dispositivos duales, que permiten monitorear a la víctima y al victimario para que estas personas no se acerquen y no se produzcan estos crímenes que muchas veces se ven. Son numerosas las iniciativas que se han logrado ejecutar en estos pocos años. Hay muchas que están en marcha y por eso es tan importante sostener este proceso, porque muchas de estas cosas que están en marcha corremos el riesgo de perderlas: el Código Penal, la Ley Penal Juvenil, la designación de jueces, el nuevo Código Procesal Civil y Comercial, muchas las que se hicieron. Y además estamos presentando en los próximos días un trabajo hecho en Justicia 2020 que se llama Justicia 2030. Ustedes saben que Naciones Unidas fijó la Agenda 2030 como un objetivo de toda la humanidad para cumplir determinadas metas, determinados objetivos. Y en esa lógica, uno de los objetivos que fue muy discutido en Naciones Unidas es el objetivo 16, que es el que incluye, llamémosle, cuestiones más blandas que tienen que ver con las instituciones, que tienen que ver con la justicia. Y ese objetivo 16, entre otras cosas, plantea la posibilidad de construir sociedades más inclusivas, más justas, más pacíficas, con más acceso a justicia y por ende más resolución de conflictos. Y esa gran meta de Naciones Unidas nosotros le hemos bajado en meta para cómo debiera ser la justicia argentina
y el sistema jurídico argentino en el 2030 y cuáles son las acciones que tienen que hacer los próximos 3 gobiernos, o sea, los próximos 12 años de trabajo para poder lograr ese objetivo, sobre las cosas que ya están hechas, las cosas que se están haciendo y las cosas que faltan hacer. Así que tenemos un desafío muy grande por delante, que es un desafío de todos. La justicia sola no se va a reformar. Los argentinos solemos tener tentaciones a tomar atajos y por eso se nos hace tan difícil sostener instituciones sólidas que nos permitan vivir en un país desarrollado. Así que en esto, involucrarlos a todos en este proceso, que es un proceso que realmente tenemos que hacer entre todos para poder vivir realmente, como dice Naciones Unidas, en una sociedad más justa y más pacífica. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ministro, la primera pregunta, ¿cuál es su opinión sobre la reciente decisión de la Corte Suprema con respecto al tema del IVA en alimentos en una votación que tuvo la disidencia del presidente de la Corte, el doctor Rosenkrantz? Sí, tuvo una muy fuerte, muy profunda disidencia el doctor Rosenkrantz y tuvo el no voto de la doctora Hayton. La doctora Hayton ya previamente, antes de que si ustedes recuerdan, antes que el presidente Macri asuma, la Corte dicta un fallo sobre la deuda histórica que tenía la Nación con las provincias en términos de coparticipación por los fondos del ANSES. Ese fallo fue dictado antes que asuma el presidente Macri y condicionó toda la gestión en términos de la transferencia de recursos de la Nación a las provincias. El gobierno cumplió y a partir de eso además hizo un pacto con todas las provincias para ir incrementando lo que son los fondos de coparticipación que de forma automática reciben las provincias. Y en aquella oportunidad la doctora Hayton tampoco votó. Porque hay una tradición de la Corte, y así lo expresaba uno de sus miembros, que la Corte en el último mes antes de un periodo electoral no dicta resoluciones que puedan tener o afectar de algún modo o involucrarse de algún modo en el proceso electoral. Lamentablemente en este caso la Corte ha dejado de lado esa tradición, como decía uno de sus miembros, de dictar este fallo. El fallo, desde mi punto de vista, y ya entrando en un análisis jurídico, creo que basta leer la disidencia del doctor Rosenkrantz para marcar los problemas que tiene en términos de lo que ha sido hasta ahora la doctrina de la propia Corte y un tema tan sensible como el que aborda y del modo que lo aborda. El fallo de la Corte, de todas formas, es una medida cautelar, lo que ellos dictan. El gobierno, como dije, va a cumplir con esa medida cautelar, lo que probablemente, y esto es una primicia, lo que probablemente se presente en los próximos días es efectivamente, como yo lo adelanté en el primer minuto, un pedido aclaratorio de cómo se cumple esa medida cautelar, porque la medida es muy genérica en términos de que no se debe afectar la recaudación de las provincias. Lo que pasa es que la recaudación es dinámica en términos de coparticipación. Todos los días se reciben fondos que se transfieren a las provincias y es imposible saber cuánto corresponde al IVA que no se le cargó a un paquete de leche para alguien que realmente lo necesita. Entonces, vamos a ver cómo nos precisa la Corte ese alcance hacia el futuro de esta medida cautelar, que en principio incluye a 15 provincias, pero que también plantea el dilema si hacerlo solo con las 15 provincias o hacerlo con todas las provincias, porque es generar también una discriminación respecto de las distintas jurisdicciones. Ministro, acá me llegó una pregunta que dice, ¿se pueden reducir las rebajas impositivas justamente a las 15 provincias que no aportan? Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. Eso de todas formas excede mi competencia como ministro. Sí, Hernán Lacunza y su equipo está trabajando para que, en definitiva, esto no genere un cambio en lo que son las cuentas públicas. Y bueno, ellos estaban trabajando para lograr eso, con lo cual probablemente tomen diversas medidas. Igual va a haber que esperar que la Corte clarifique realmente los alcances del fallo para a partir de eso tomar las medidas correctivas que hagan falta.
Ministro, estamos a muy pocas semanas de una nueva elección presidencial. En el hipotético caso de que no ganara Mauricio Macri, ¿cómo cree usted que van a evolucionar las grandes causas de corrupción que hoy están en la justicia? A ver, yo estoy convencido y la verdad que la elección de Mendoza nos llena de espíritu, que va a haber una instancia de balotaje. Si eso no fuera, yo creo que cualquier candidato a la presidencia de la Nación, tanto Del Caño como Lavagna, como Fernández, como Espert, como Gómez Centurión, tienen un mandato o una exigencia de la población, que es que hay determinadas materias donde no puede haber vuelta atrás. Entonces yo creo que tanto los casos de corrupción, recién lo hablábamos, las investigaciones que hoy la mayoría más están en juicio oral, como la lucha contra el narcotráfico, como la lucha contra el crimen y todos estos avances en materia de seguridad, cualquier gobierno que quiera retroceder en esas materias, yo creo que va a tener un rechazo muy rápido de la población, que la población por una circunstancia económica difícil opte por un candidato distinto del oficialismo, no autoriza a ese candidato, sea cual fuere, a generar impunidad, que es algo de lo cual los argentinos nos hemos cansado, creo, y creo que la Argentina no va a tolerar una nueva época de impunidad, ni en narcotráfico, ni en corrupción, ni en criminalidad común. De todas maneras, usted sabe muy bien que hay muchos sectores, los de justicia legítima, por ejemplo, que vuelven con la idea de la necesidad, esa idea que tuvieron en su momento de la democratización de la justicia y la designación de los jueces. Usted mismo ha señalado que hay jueces que sus pliegos están retenidos en el Congreso, en la Cámara de Senadores. ¿Esto no le genera a usted alguna duda sobre lo que pueda suceder? Sí, un montón de dudas, por eso nuestra opción es con el presidente Macri. Pero bueno, yo creo hay cosas a lo mejor que a la población en general se le pueden pasar y claramente va a haber sectores que van a intentar avanzar, pero en definitiva yo creo que en los grandes temas y en los grandes avances que se dieron en estos 3 años y medio va a ser muy difícil dar marcha atrás sin generar una reacción como la que vimos de la gente aquella vez que la Corte tenía que resolver el tema del juicio de la expresidenta, ¿no? El inicio de ese juicio oral es un ejemplo de cómo la gente reaccionó espontáneamente frente a una situación que creía de impunidad. Entonces yo creo que cualquier gobierno que gane tiene muy poco margen para generar impunidad en cualquiera de las formas. Y la democratización de la justicia ya fue declarada inconstitucional por esta misma Corte en varias de sus medidas, con lo cual debieran generar otras medidas distintas de las que en su momento intentaron, básicamente para tratar de cooptar la justicia, ¿no? Ese era el objetivo, que era un modelo muy parecido al que se dio en Santa Cruz durante la gobernación de Néstor Kirchner. Acá me ha llegado otra pregunta que dice, en caso de ganar el presidente Macri, si se contempla, voy a tratar de traducirlo, si se contempla algún cambio en la política que ha llevado el gobierno en materia de justicia con respecto a los crímenes de lesa humanidad cometidos con anterioridad al año 1980. Bueno, a ver, ese es un tema muy delicado y muy restringido. La Corte, lamentablemente o no, según la mirada que alguien tenga, pero se ha pronunciado sobre la inconstitucionalidad de leyes en su momento que dictó Alfonsín y fue restringiendo, y pasó cuando fue lo del 2x1, decisión que yo tampoco no compartía por otras razones, donde realmente el margen, y pasa lo mismo con los hechos de corrupción, y son procesos que están en juicio muy avanzados, con lo cual las decisiones las tiene que tomar cada tribunal en el marco de cada juicio. No hay posibilidades de soluciones generalizadas o masivas de ese tipo. Sí, lo que no tiene que existir, algo que Lilita anunció varias veces y otras personas, lo que no puede existir es una persecución ideológica, o lo que no puede existir es un proceso diferente o con estándares diferentes de los que se aplican a otros delitos. Por ejemplo, durante estos 3 años y medio
hubo una gran mayoría de tribunales, incluida la Corte Suprema, que habilitó lo que tiene que ver con el arresto o la prisión domiciliaria para aquellas personas mayores de 70 años, como cualquier persona mayor de 70 años que está sometida a proceso. Es decir, lo que no puede haber es distinciones, y lo que sí debiera suceder es que los procesos se terminen lo antes posible, porque mucho se ha hablado de los presos políticos, que yo creo que no lo son, por las prisiones preventivas, y yo he sido crítico de las prisiones preventivas, pero hoy en términos objetivos la mayor discriminación en términos de prisiones preventivas que existe es respecto de los delitos de lesa humanidad. Luego narcotráfico, y recién luego uno podría empezar a analizar prisiones preventivas por corrupción. Entonces, me parece que en eso la propia justicia también tiene que cumplir con estándares de respeto de derechos humanos, sin importar el delito que haya cometido la persona. Todos tenemos los mismos derechos en esta sociedad. Ministro, usted debe leer los editoriales de los diarios, los comentarios, y muchas veces se habla de que la Argentina hoy tiene una Corte Suprema peronista. Una reflexión suya sobre esto. Si quiere, se puede. Yo quiero creer que no. Sí hay 3 jueces que han votado muchas cosas muy sincronizadamente, pero bueno, quiero creer que comparten la mirada sobre esos temas y no que haya una mayoría asignada a un partido político u otro. Creo que el dictar fallos en procesos electorales no ayuda a la construcción que hagan los analistas o la propia sociedad sobre la Corte. Bueno, acá me llega una pregunta. ¿Qué opina sobre la prescripción del delito de abuso de menores? Es una pregunta muy técnica. Yo creo que todos los delitos en algún punto, y en su momento también los de lesa humanidad, debieran tener algún punto de prescripción. Los que creemos en el derecho hemos partido de eso. Tanto el caso de los menores cuando son víctimas del delito como el hecho de los funcionarios públicos tienen restricciones en términos de prescripciones, porque hoy tiene que darse a partir de la mayoría de edad del menor abusado, con lo cual realmente la prescripción empieza a correr muy tarde, con un periodo realmente muy grande para que se pueda llevar adelante la investigación, que sería lo óptimo en estos casos. Lo mismo cuando se habla de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. La prescripción frente a hecho de corrupción empieza a correr cuando uno deja la función pública, con lo cual, de nuevo, son periodos de prescripción que se alargan mucho más que en el resto de los casos. Le hago la última pregunta y se lo menciono porque usted la mencionó. ¿Cuál es su relación actual con la diputada Carrió? No, a ver, yo nunca he tenido un conflicto con ella es la que ha tenido circunstancialmente conflictos conmigo, así que es una pregunta que hay que hacerla a ella, no a mí. Ministro Garabano, muchísimas gracias.